Lo que sigue es la guerra del Golfo. ¿Ok? Entonces, poquito después de que Ayatollah Khomeini firma ese cese al fuego, tenemos el cambio de batuta en Estados Unidos. Se vuelve presidente George Bush papá, que había sido vicepresidente de Ronald Reagan. Y este George Bush papá lo que hace es que manda a Norman Schwarzkopf, el general Norman Schwarzkopf, lo manda a los países del Golfo Pérsico a que convenciera a los jefes de estos países del Golfo Pérsico de que ahora el enemigo iba a ser Saddam Hussein de Irak, el gobernante de Irak. Lo cual para ellos inicialmente fue una cosa muy rara, porque ellos consideraban que Saddam Hussein los había estado protegiendo de una conquista de toda la región que quería hacer Ayatollah Khomeini, ¿no? Ellos habían considerado a Saddam Hussein su protector contra Irán y de hecho habían estado financiando la guerra de Irak contra Irán. Entonces, cuando llega Norman Schwarzkopf al Golfo a decirles, oigan, cuates, necesitamos que entiendan que el enemigo de ustedes ahora es Saddam Hussein. Eso requirió cierta diplomacia, requirió que convencieran, que entendieran que esta era digamos, la voluntad de Estados Unidos y que se tenían que alinear. Y estuvo haciendo eso Norman Schwarzkopf, recorriendo los países del Golfo, explicándoles eso, ¿no? Todo esto se lo explicaron los sheiks que gobiernan Kuwait, se lo explicaron al periodista Milton Bjorst, que lo comentó todo esto en varios artículos que escribió para la revista New Yorker y que luego juntó en un libro que se llama Sand Castles. ¿Okay? Él explica todo lo que le dijeron los sheiks kuwaitíes cuando los estuvo entrevistando sobre todo este contexto. Le dijeron, sí, vino Schwarzkopf aquí y nos estuvo explicando que ahora el peligro venía de Irak y que teníamos que alinearnos en contra de Irak. Lo más interesante aquí es que en este periodo, cuando estaba Schwarzkopf haciendo y Schwarzkopf, les recuerdo, es el general que pelearía la guerra del Golfo. Entonces, todo esto es el preludio a la guerra del Golfo que destruyó a Irak. ¿Okay? Cuando estaba haciendo todo esto Schwarzkopf con los países del Golfo, Kuwait se puso a provocar a Irak. Y se puso a provocar a Irak de la forma más extrema y además grosera, insolente, diseñada para verdaderamente volver loco a Saddam Hussein, lo cual pues es inexplicable a menos que Estados Unidos les hubiera dicho a los kuwaitíes, provoca a Saddam Hussein y si Saddam Hussein se pone macho y te ataca, yo te voy a defender, ¿no? Esa es la única explicación que tiene sentido, en mi opinión, porque no había manera de que Kuwait aguantara un ataque de Irak. O sea, Kuwait no podía sostener un ataque de Irak. Las fuerzas militares de ambos países son completamente distintas. Irak era muchísimo más poderoso que Kuwait. Entonces, el comportamiento de Kuwait provocando de esta manera tan absurda a Irak, pues solamente se explica si los gringos les dieron la orden de hacer esto y además les dijeron, no te preocupes, cuando Irak te ataque, yo te defiendo. Al mismo tiempo, cuando Saddam Hussein, el gobernante de Irak, ya muy ofendido, se andaba movilizando en contra de Irak, él manda llamar a la embajadora estadounidense en Bagdad, la capital iraquí, para entender cuál era la posición de Estados Unidos, porque él pues ya quería atacar a Kuwait, ya estaba harto de estas provocaciones. ¿Y qué creen? La embajadora April Glaspie, que era la embajadora estadounidense en Bagdad, le dijo a Saddam Hussein, oye, voy a citar lo que le dijo. Abro cita,
No tenemos ninguna opinión sobre los conflictos entre árabes, como la disputa que usted tiene sobre la frontera con Kuwait. Termina cita. Repito, no tenemos ninguna opinión sobre los conflictos entre árabes, como la disputa fronteriza que ustedes tienen con Kuwait. Termina cita. Para que ustedes entiendan de qué estaban hablando, los kuwaitíes estaban perforando en diagonal en la frontera de Kuwait con Irak, robándose el petróleo de Irak. O sea, estaban perforando en diagonal para sacar petróleo de yacimientos petroleros iraquíes, ¿ok? Entre muchas otras provocaciones. Y la embajadora estadounidense, April Glaspie, le dice esto a Saddam Hussein. ¿Cómo se interpreta eso? Se interpreta como que, bueno, si quieres atacar a Kuwait, a nosotros no nos importa. Le dieron luz verde a Saddam Hussein para que atacara a Irak. O sea, le tendieron una trampa. Porque en el momento en que Saddam Hussein atacó a Kuwait, George Bush utilizó eso como la excusa para atacar a Irak. Y armó toda una coalición de países árabes para atacar a Irak. ¿Ok? Bueno, para los que estaban poniendo atención, lo que estaba sucediendo aquí era muy claro, porque el estratega de todo esto era un afgano que trabajaba para el gobierno de Estados Unidos, que se llamaba, bueno, yo creo que vive todavía, Zalmay Khalilzad. ¿Ok? Este es el estratega. Y Zalmay Khalilzad había escrito un documento para el equipo de transición de George Bush, cuando George Bush se andaba preparando para tomar el poder. Y en ese documento que escribe Zalmay Khalilzad, él dice que lo que tiene que hacer George Bush es fortalecer a Irán y contener a Irak. ¿Ok? Y luego Zalmay Khalilzad defendió esa estrategia, esa política, en un artículo que se publicó en el Los Angeles Times. Les doy toda la documentación en el artículo. Pero esa frase es de él. Abro cita. Fortalecer a Irán y contener a Irak. Cierro cita. Esa es una frase de Zalmay Khalilzad. Bueno, inmediatamente después de que Khalilzad escribe este documento para el equipo de transición de Bush y luego publica esa idea en el Los Angeles Times, Bush lo convierte en el subsecretario de Defensa con responsabilidad para planeación política, ¿ok? En 1990. Y despuesito de eso, en 1991, se lanza la Guerra del Golfo para destruir a Irak. ¿Ok? Entonces, todo esto lo armó Zalmay Khalilzad. El argumento público de Khalilzad, claro, había sido que había que balancear fuerzas, etcétera, etcétera, pero el resultado no fue ningún balance. Destruyeron por completo a Irak y luego lo contuvieron, y mientras Irán se recuperó. ¿Ok? Todo esto es perfectamente consistente con el modelo de Moore. ¿Ok? Lo que dice nuestro modelo es que después del Irán-Contra, pues se volvió muy difícil, se volvió mucho más difícil enviar armamento a Irán, lo cual dejó a Irán muy vulnerable contra Irak. Por eso primero Reagan atacó a Khomeini para forzarlo a firmar el cese al fuego, que de hecho lo protegió, porque con el cese al fuego ya no hubo conquista de Irak contra Irán. Y, o sea, con el cese al fuego, ya Irak ya no conquistó Irán, ¿no? Ahí murió el asunto. Y luego, ¿qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Le tendió una trampa a Irak con esto de la provocación de Kuwait, y luego fueron a pelear una guerra contra Irak para Irán. Fueron a destruir el rival de Irán. Esto es lo que interpreta nuestro modelo. ¿Ok? ¿Cómo va a interpretar todo esto el modelo mainstream? La verdad no sé. Yo no veo cómo darle una interpretación a esto que sea que el presidente gringo es antiyihadista, porque aquí justo lo que hicieron fue destruir al rival de los yihadistas iraníes. Como Irán no podía con Irak, Estados Unidos fue a destruir a Irak.